23º Ayuntamiento de Tijuana y del Instituto Municipal de Arte y Cultura que preside la doctora Minerva Tapia Robles. A través de la Casa de la Cultura de Tijuana, tengo el gusto de presentar el día de hoy una entrevista, presentación del libro de Julio Álvarez Ponce. Del grito creativo a los mundos pequeños es su publicación que tiene que ver con las artes de Tijuana. Es un libro que yo encontré muy interesante porque narra a partir de eventos relativamente recientes de la historia de la escena cultural de Tijuana, una serie de hechos y de contextos políticos. Entonces me da muchísimo gusto darte la bienvenida, Julio. Es un honor que hayas aceptado esta invitación. Y pues lo primero que te preguntaría, bueno, aparte de mencionar que Julio es un investigador, académico, maestro, activista, bueno, ha estado en la escena de las artes visuales por los últimos años muy activamente. Tiene un largo currículum. Pues este libro, Del grito creativo a los mundos pequeños. Platíganos desde el título, ¿qué significa este título? Vale, bueno, muchas gracias por la invitación y por la entrevista. Me siento bien agradecido que te hayas tomado el tiempo de leerme y de entablar esta charla, que espero que sea bastante amena. Y bueno, del grito creativo a los mundos pequeños tiene que ver con dos eventos coyunturales que sucedieron en Tijuana. Del grito creativo fue un evento que Antonio Navalón trajo a la ciudad en el 2004, y luego estos mismos artistas que expusieron en gran formato en toda la ciudad, sobre todo en La Barda, que fue muy polémica esa exposición. Luego vamos a platicar un poquito más. Fue un evento que catapultó a los artistas de Tijuana al mundo. Entonces, para bien y para mal, pues, o sea, los que estuvieron a favor y en contra de este evento, pues, o sea, multimillonario, que creo que fue uno de los eventos más importantes para la región, en ese momento histórico que vivía Tijuana, del 2004, en un contexto bastante complicado entre relación México y Estados Unidos. Eh, También, bueno, teníamos antecedentes de otros festivales un poco más binacionales. Este fue internacional. Entonces, se da que se llama del grito creativo Tijuana, la tercera nación. Y Tijuana, la tercera nación, trajo como una consecuencia bastante importante de discusión a nivel antropológico y sociológico y también filosófico de esta tercera nación, que la región Tijuana-San Diego parecía que era cordial, parecía solamente en apariencia, porque la realidad era otra. La política internacional se manejaban otras muchas cosas. Y los mundos pequeños tiene que ver con un movimiento opositor a la gestión del entonces director de El Secut. Después que terminó la gestión de Televicencio, entra un personaje muy polémico, donde los artistas de Tijuana no estuvieron de acuerdo, se manifestaron en contra, pues se posicionaron políticamente ante el nombramiento de este señor. Y él, en una entrevista, en un evento donde hubo una intervención de los artistas y no salió como debería el protocolo, pues, porque había mucho grito y muchas pancartas ahí en contra de él, se televisó esto a nivel nacional, y
En una entrevista, este señor dice que él no se va a preocupar por mundos pequeños, que decía que eran munditos pequeños, o sea, estos artistas que pues sumaron al final del 2010 sumaban 365 artistas en contra de su gestión. Para que veas más o menos cómo se estaban dando las cosas a nivel nacional y también posicionar un poco la narrativa del libro. Y dentro de estos dos eventos, la pregunta de cómo es que se gestionaba la política cultural a nivel nacional, como el dedismo, ¿no? Este dedismo de tú vas a ser porque tú eres mi compa, eh, que así se daban, pues, o sea, no era por currículum, no era por trayectoria, no era por nada de esto. Entonces, estos artistas se levantan y dicen esto, pues, o sea, que sea por trayectoria, que sea alguien reconocido, que no sea alguien que nos impongan, sino que alguien que se escoja, que conozca a la comunidad para que pues, satisfaga sus necesidades. Y era muy válido, era bastante válido porque en ese momento histórico, 2009, Tijuana estaba en el top del arte contemporáneo a nivel nacional, digo, a nivel internacional. O sea, teníamos por ahí el sonido de Nortec, teníamos por ahí ya unos artistas ya pues, posicionados del mercado internacional. O sea, ya estamos hablando por ejemplo, Ruiz Otis sale en la revista Bazar, del Harper's Bazaar, eh, español, o sea, ya como uno de los artistas más importantes del arte contemporáneo, o sea, ya estábamos, ¿sabes? Todo el mundo quería saber qué estaba pasando acá. Entonces era muy importante mantener la vinculación entre institución, artista y proyectos independientes, que es lo que había mantenido y había gestionado y había, digamos, mantenido una relación estrecha la anterior administración de Tere Vicencio, como que ahí la jugaba pues, política, a fin de cuentas, y hacía una buena gestión, es decir, tenía ahí a gente, digamos, de la comunidad en puestos claves que hacía que se movieran las cosas, y aparte tenía una excelente vinculación con otras instituciones como la UABC, como el ICBC, como el IMAC. Entonces, fungían como un solo, digamos, un solo proyecto cultural, o sea, se veía como una proyección bastante interesante. El IMAC proponiendo cosas muy, muy nuevas, muy innovadoras dentro del arte local, dándole voz a artistas muy, muy jóvenes. Recuerdo Axis Mundi, por ejemplo, donde participaron chavos pues, en ese tiempo de mi edad, ¿no? Digo, pues, Omar Pimienta tendría, no sé, unos 16 años y ya estaba exponiendo. Entonces, se veía que las cosas estaban marchando, digamos, por un camino a la internacionalización, ¿no? Entonces, de ahí viene el subtítulo de la producción artística en la industria cultural en Tijuana, desde 1992, más o menos, donde comienza Insight 92, que es un proyecto binacional bastante importante en la región y que en 2005 se dispara a a lo internacional, y tenemos también por ahí Standartes, que también por ahí empezó en el 2004, y hay otros proyectos como de danza contemporánea, por ejemplo, Cuerpos en Tránsito, que era como también de nivel internacional, eh, y, y otras, o sea, la Casa de la Nueve, por ejemplo, en un proyecto muy independiente en la zona centro, que fue uno de los primeros cafés con temática cultural, donde había exposiciones, donde había presentaciones de libros, donde había, ¿sabes?, esta sinergia entre los artistas y que era un punto clave. Entonces, estaban estas instituciones independientes, otros espacios independientes también, como de teatro o sea, CAEN y un montón de cosas que estaban sucediendo alrededor.
y que todo esto inició con los colectivos do it yourself, los punks que en los 80 habían, digamos, picado piedra para que hubieran espacios donde se toleraran a los jóvenes. Y luego ya con esta colectividad, con este trabajo en colectivo, empezamos a ver pues ya los resultados ya por ahí de los finales de los 90, ¿no? Con todo este movimiento fancinero y con otros movimientos de música, de rock y de música electrónica, porque, pues, o sea, era un momento clave en la historia del arte y de la cultura de Tijuana, ¿no? Entonces, ahora pues vemos digamos, el estudio lo termino en el 2015 porque precisamente ese es el año donde ya jóvenes que están terminando las carreras de sociología están haciendo trabajos que tienen que ver con los públicos creadores. El trabajo de Susana Brijandes, por ejemplo, es el que da la fecha de término de mi libro, ¿no? Esta tesis de licenciatura de esta investigadora que ya hace un trabajo sobre los públicos en arte, en las artes en Tijuana, ¿no? Tanto en públicos de lugares independientes como en institucionales. Entonces, ahí ya estamos viendo el que ya está hablando de públicos, o sea, ya se creó un público, ya se creó una industria. Entonces, por eso ahí termino. Entonces, yo más o menos cuento desde cómo es que, primero, se dan estos colectivos, cómo pasan a trabajar con la institución y luego cómo se separan de la institución y empiezan la industria cultural, pues es decir, apartado de las instituciones. Bueno, mi narración comienza indiscutiblemente con el Tratado de Libre Comercio en 1994. Yo creo que el Telecán creo que fue fundamental para la construcción de la Tijuana que conocemos ahora. Es decir, todavía en 1992, Tijuana era una ciudad pequeña. O sea, digamos, en población, pero también en demografía. Todavía la podías recorrer, digamos, todavía reconocías cuál era, digamos, las partes más alejadas, ¿no? Que lo reconocíamos por ahí, reconocíamos las partes más alejadas, estaba formando, pues, Florido, y era lo más lejos, ya era, estabas lejísimos, Florido estaba, ya era una aventura ir para allá. Lo que narro al principio y lo que quiero dejar claro es el contexto sociopolítico de Tijuana en este momento histórico, que fue a partir del Tratado de Libre Comercio, de cómo es que la frontera se empezó a endurecer. Y esto lo digo como fronterizo, pues, o sea, que antes pasaban de, sí, American Citizen, y te dejaban pasar sin documentos, sin nada, pues, o sea, tengo amigos que pasaron así cantidad de veces porque eran güeros y hablaban bien inglés y les preguntaban de dónde eres, y ya les inventaban una dirección por ahí y de la tía y ya, los dejan pasar. A mí, pues, digamos, era más difícil, pero digamos que la dinámica de la frontera era pasar a comer, a desayunar y regresar. O sea, la dinámica era muy así, pues, ¿no? O sea, yo recuerdo a mi mamá que no sé por qué se iba a lavar al otro lado, ¿no? Así como estas dinámicas medias extrañas, medias de frontera que solamente se entienden acá. Y era muy tranquila. Entonces, a partir del TLC, empieza como una dinámica más, digamos, más endurecedora con la migración. Y creo que es un punto
en donde se empieza a cerrar la frontera de tal manera que ya no hay un paso fluido, porque antes, ¿cuánta gente no conocimos que trabajaba allá y se venía? ¿Sabes? Trabajaba allá y se venía. Trabajaba dos meses, agarraba dinero y se venía. Y así era la dinámica, o sea, también los jornaleros se iban a trabajar por temporadas, se cruzaban, pues, ahí hacían su dinerito y se regresaban a sus lugares de origen. Pero a partir digamos, de este endurecimiento de la frontera, empieza como esta que ya no es tan fácil pasar, ya no es tan fácil permanecer, entonces ya la gente pues, ya la piensa dos veces, se cruza una vez y ya no regresa. Entonces la dinámica empieza como a cambiar dentro de la frontera, porque hay algunos que ya no alcanzan a pasar, o sea que ya no pasaron y se quedan, ¿no? No pasan y se quedan. Entonces hay un desarraigo un poco al principio donde siempre añoras el terruño, este, añoras la ciudad de origen, el pueblo de origen, y hay como una desconexión de la identidad, digamos, de una ciudad que todavía no está como formada dentro de esta pues, cosmovisión, digamos, de Tijuana como la conocemos ahorita. Era más bien, pues, o sea, Carlos Monsiváis la describió como una Tijuana, como una ciudad de paso, ¿no? O sea, en los 80s, por ahí en un ensayo que tiene Carlos Monsiváis, dice eso, pues, ¿no? Que es una ciudad de paso. Que la gente nada más permanece un poquito, pero no es de aquí y jamás se siente de acá. Cosa que cambia cuando estos artistas se empiezan a adueñar de lo que caracteriza a Tijuana. Lo empieza a hacer de ellos. Lo empieza a expresar en camisetas, lo empieza a expresar en grafitis, en el arte. Lo empieza a expresar en novelas, en cuentos, lo empieza a expresar una tijuaneidad, lo llama Berumen, una tijuaneidad, ¿no? Una Tijuana que ya se siente en las venas, ¿no? Que ya sentimos que somos de acá. Entonces, como que por ahí empieza a navegar cómo es que se forma esto. Obviamente o sea, tomo pues de lo que dice Humberto Félix Berumen, porque yo creo que es el que ha escrito más sobre el rollos identitarios en la ciudad. Y por eso es que, digamos, comienzo a narrar desde esa perspectiva sociopolítica, socioeconómica, y la traigo al terreno cultural, al terreno de la apreciación, pero también de la vivencia propia, pues, ¿no? De mi historia personal, trabajando en instituciones culturales y también independientes, pues, ¿no? Y siendo parte o formando parte de esta comunidad artística. Por otro, es muy claro que abordas la cuestión identitaria directamente, ¿no? Sí, sí, la cuestión identitaria yo creo que es importantísima entenderse porque se ve gráficamente, se nota, pues, ¿no? Entonces, en marcas de ropa, por ejemplo, es muy evidente que la gente se está sintiendo de acá. Por ejemplo, la marca Naco empieza con muchos tijuanismos, ¿no? En la vestimenta, y luego ya pues se internacionaliza, se nacionaliza y luego se internacionaliza al muy poco tiempo, ¿no? De estos mensajes, ser naco es chido, cosas, estas que ahorita no sé cómo lo verían los chicos de esta generación, cómo verían estas playeras con estas afirmaciones medias, ya ahorita yo creo que ya medias superadas ahora, ¿no? Un poco racistas a lo mejor, o clasistas.
pero que también tomaban este rollo de la identidad, de lo popular, ¿no? Apropiarse de lo popular. A lo mejor ahorita ya tendríamos que tener una revisión ahí con una perspectiva de clase, pero también apropiarse de esta identidad popular, de la lucha libre, de las palabras de las personas pues urbanas, ¿no? Que I Love Tijuana, por ejemplo, I Love TJ, que fue una playera muy popular entre los jóvenes, ¿no? Que se ponían acá como I Love New York, pero I Love TJ. Otras como Sacazonapan o como aburto, ¿no? Que decían aburto. Palabras que identificaban la esencia en ese momento que se quería plasmar, ¿no? En el arte, o sea, en el arte en general. Ahorita, por ejemplo, las playeras que casi todos los tijuanenses traen con 664, pues tienen un origen, pues, ¿no? Esa industria cultural tiene un origen y es de estas personas que iniciaron con esas pequeñas empresas, generando una, digamos, identidad. Toro, por ejemplo, Toro Lab tenían camisetas que plasmaban muy conscientemente la arquitectura de la ciudad y la estética de esta ciudad del futuro, ¿no? De esta ciudad híbrida de la que hablaba García Canclini, ¿no? Esta ciudad posmoderna, esta ciudad de la nueva, pues, ¿no? La nueva perspectiva sociológica estaba pasando aquí, ¿no? Entonces, esta visión luego la analiza García Canclini, ¿no? A 20 años de su afirmación, ¿no? De la ciudad posmoderna, que de Tijuana iba a ser la ciudad posmoderna, ¿no? Entonces, lo analiza de la mano de Fiamma Montezemolo, que es otra de las investigadoras, sociólogas, antropólogas que vive acá en Tijuana, y que hizo un libro muy interesante con Heriberto Yepes y René Peralta, Aquí es Tijuana, que retrata exactamente de una manera, digamos, yo no he encontrado una estructura tan compleja que funcione tan bien como en este libro de Aquí es Tijuana. Y es por las perspectivas que tenía Heriberto Yepes, sociológica, antropológica de Montezemolo y urbanística y estética de René Peralta. Entonces, es uno de los libros, y creo que fundamentan mucho mi estudio. O sea, esta perspectiva, esta visión, pues, ellos la llaman colectores de realidad. Entonces yo por ahí también juego mucho con esta visión que ellos tienen de colectores, no de investigadores, no de antropólogos, sino de colectores. Es decir, lo que yo veo, yo lo colecto. Entonces es bien interesante cómo está formado este libro, y es también una de las estructuras que yo me basé para dividir el libro, pues, ¿no? Sobre todo porque me interesaba mucho el rollo de la identidad, que quedara clarísimo cómo es que se había estudiado, no como desde mi perspectiva, sino desde cómo se había estudiado. Y creo que, pues, Fiamma Montezemolo, Heriberto Yepes también había escrito muchísimo sobre identidad en Tijuanalogías, y Humberto Félix Berumen, creo yo que por ahí sustentan mucho de lo que yo viví como joven. La parte teórica que me tocó revisar para poder, digo, y otras, un montón de tesis más que por ahí me encontré para poder hilar muchas de las cosas que yo había visto, pues, y que necesitaba sustento, porque no las puedo más soltar, nomás porque sí. Claro, en ese sentido tu trabajo es muy académico porque haces un recorrido
completo de las tesis que se habían estado manejando, y estás mencionando pues los nombres más destacados, porque para los estudiosos de la escena artística de Tijuana, pues los nombres que mencionas, García Canclini, Heriberto Yepes, Humberto Félix Perumen, Fiamma Montesemolo, son claves para estudiar, y más otros tantos, porque mencionas en tu libro también a la doctora Norma Iglesias, y bueno, otros y tantos. Valenzuela. Y Valenzuela, por supuesto, pieza clave. Entonces son quienes han dado la parte teórica a tratar de entender estas vivencias que todos a pie de calle sintieron y respiraron y vivieron durante estos años. Una de las tesis que me permitió como hilar toda esta parte teórica sobre identidad y la práctica de esa identidad en lo físico, pues en lo real, fue la tesis de Claudia Sandoval. Yo creo que ella fue una pieza clave porque ella estudió los colectivos de 2004, no, sí, 2004. Esos colectivos que eran visibles en ese momento histórico. Es decir, había un montón de colectivos, porque también lo digo en la parte final, ya en mis conclusiones, lo digo, había un montón de colectivos, había mucha gente trabajando muchísimas cosas. Estaban trabajando pues, rollos de derechos igualitarios, estaban trabajando también rollos de VIH, de acceso a la salud, de salud digna, de pobreza extrema. Había un montón de colectivos trabajando cosas. Lo que caracteriza digamos, a estos colectivos que yo investigo, de los que pues conecto porque pues trabajé en una institución enorme que es el Secut, entonces me tocó conocer a muchísimas de estas personas. Hay un montón de producción, flyers, camisetas, escritos, libros, fanzines, pósters, video, o sea, tengo 4 teras de imágenes de Tijuana, o sea, produjeron un montón y más que me hace falta, pues, o sea, por eso a raíz de esta investigación abrí otro proyecto que alterno a que se llama Archivo Border Pop, que fue como se llamó la exposición que tuve el año antepasado en el Museo de Historia de Tijuana, que fue también parte de la investigación de este libro. Abrí este proyecto que se llama Archivo Border Pop porque tengo un montón de material, o sea, tengo muchísimas cosas, no tantas como quisiera, porque yo me acuerdo de cosas que no tengo, pero que existieron en algún momento porque tengo una foto, porque hay una referencia. Traté de colectar lo más que se pudo, en camisetas, en flyers, tengo no sé, una colección bastante enorme de flyers, de eventos culturales, de tocadas, de fiestas, etcétera. Entonces, creo que al enfocar el estudio en estos grupos, en estos colectivos y cómo es que se van transformando a lo largo de finales de los 90 o de mediados de los 90 hasta 2010, más o menos, que estos mismos artistas que vienen trabajando desde los 90, algunos desde los 80, de finales de los 60 hasta el 2010, con el plan cultural para Tijuana, que fue un evento donde se reunieron más de 400 gestores culturales, o sea, impresionante, en el 2010, donde se generaron cosas bastante interesantes que luego ya no dieron seguimiento, pues entonces a mí yo decía, ¿por qué no se dio, o sea, ¿por qué no se dio seguimiento, pues, no, a todo esto? ¿Por qué? Y ya me quedó claro de que, pues, estábamos cansados. Nos agotó la lucha, o sea, era
bastante frustrante lidiar dirigiendo centros culturales, ¿sabes? Entonces eso de repente sí cansa, de repente sí desilusiona. Y creo que en ese momento histórico también estábamos en una etapa de nuestro desarrollo emocional. El neoliberalismo terminó por vencernos, pues, ¿no? Entonces nos integramos, porque no había de otra. O por lo menos así lo veo, ¿no? Porque, digo, dentro de esta integración también siempre ha habido lucha, pues, ¿no? O sea, hemos estado ahí como, ¿sabes? Luchando, pero de otra forma, ¿no? De otra manera. Entonces, pues eso es lo que lo que quise narrar más bien en este libro, como que toda estos momentos que dieron vida o que iniciaron, que propiciaron que hubiera una ruta del vino, que hubiera Cine Tonalá, que hubiera instituciones independientes muy fortalecidas que no salieron de la nada, pues, ¿no? Entonces, esto más bien, digamos que va para estos jóvenes, y yo lo vi con esta perspectiva, pues, de que quedara constancia de nuestro paso por la historia de Tijuana y que también se, se, pues, se conociera cómo es que inició todo, pues, o sea, que no inició de la nada, que no fue algo que pasó así nomás porque sí, sino que hubo mucha gente detrás, o sea, hubo muchísima gente luchando por esas instituciones, luchando por un espacio, luchando por, o sea, ¿sabes? Todo esto se logró gracias a estas personas, pues también como agradecimiento, ¿no? También a todos estos movimientos culturales que hubo en Tijuana en esas épocas. Todo pasa, digamos, hilado, pues, ¿no? O sea, Eh, ahorita hay un trend en esta plataforma de TikTok que dice el viajero del futuro destornuda en el pasado y cambia radicalmente el presente, ¿no? Entonces, o sea, me da mucha risa, pero también me da como una onda de que sí, o sea, hablar de colectivos, no hablar de nosotros, sino hablar de colectivos, porque fueron muchos que no aparecen en el libro y de los que yo ni me enteré, pero que hubo, que sí están, que pasaron por la vida de Tijuana, eh, pues lograron que a Tijuana, ¿sabes?, la vieran diferente, la vieran distinta, que ya no la vieran con esta onda de la que habla Humberto Félix Beruma, ¿no? Esta tijuaneada, ¿no? Que las prostitutas y el alcohol y las drogas y Decadente, ¿no? esta decadencia, ¿no? Que como si nosotros fuéramos bien perversos, los que viviéramos acá éramos bien perversos y que eso pasaba porque no lo merecíamos, ¿no? Así como por estar tan lejos, ¿no? De, de Ciudad de México. Y poco a poco se demostró que no, pues que a partir de esta, a partir de esta identidad por ejemplo, que habla muy bonito Omar Pimienta en su libro La Libertad Ciudad de Paso, yo creo que él lo habla bastante bien en este libro de poesía. Yo creo que habla de eso, está lleno de un arraigo. Ese libro creo que me inspiró también para hablar de este sentir de las personas que estaban escribiendo, bailando, actuando, esculpiendo, pintando, rayando, ¿sabes? Que eso mismo, cada quien lo vivía de acuerdo a qué zona vivía. Y eso fue lo interesante, porque hubo mucha convergencia, pues, o sea, conectaron zonas de Tijuana que no se habían conectado anteriormente, ¿no? Por ahí eh, un artista que yo respeto mucho, Eric Curiel,
dice que a partir de, que si te crees mucho, siempre piensa que a partir de las 5:10 nadie te conoce. Y a mí se me hace mucho sentido, pues, porque aquí la reflexión, pues, ¿no? O sea, es la crítica, pero también la reflexión de que cuánto estamos haciendo, pues, ¿no? Cuánto estamos haciendo para conectar de nuevo a estas zonas que ahorita están desconectadas, desvinculadas de lo que nosotros creemos que es una identidad tijuanense o identidades tijuanesas, porque ya ni siquiera vamos a hablar de una, sino de un montón. O siento yo que fue mi propia reflexión ante eso, ¿no? Ante los privilegios, ante la manera en la que se ha gestionado a partir de digamos, de este evento de los mundos pequeños, cómo se ha gestionado todo lo demás. Claro, y fueron despuntando artistas, pero ya de manera individual, y fueron logrando posicionarse en otros escenas culturales, ¿no? Sí, algo muy curioso que casi todos los gestores culturales que se dieron o que se profesionalizaron en el periodo anterior a Virgilio, se fueron de la ciudad, se fueron de la ciudad, se fueron a Estados Unidos porque los llamaron, ¿sabes? O sea, no porque se quisieron ir, sino que porque su trabajo valía tanto que pudieron, ¿sabes? Irse y probar lo que sabían y aprender muchísimo más en otras instituciones muchísimo más grandes y de mucho renombre, pues, o sea, eso estuvo impresionante, o sea, y los que han regresado, pues, los que han regresado y han puesto a la disposición de la comunidad su conocimiento también. Entonces, este intercambio que hubo una diáspora de artistas, claro, de artistas y de gestores, muy grande. En el 2010, casi todo el mundo se fue por el rollo de la violencia, que es Gaby Posada, con otras personas, hizo Reacción a Tijuana, como una, digamos, Reacción a Tijuana, y que o sea, hizo eventos, hizo posicionamientos eh, pintas, sobre todo en la calle, eso, ¿sabes? Entonces, a raíz de eso, ¿cómo es que se dieron otro tipo de festivales, ¿no? Como en Tijuanarte o Festiarte, como a partir de que otra vez tomamos la ciudad, otra vez, digamos, a partir le apostamos por la cultura, por el arte, y por los artistas y por los jóvenes, y pudimos salir de ese hoyo, pues, ¿no? O sea, de violencia que se vivió y nos costó, pues, nos costó bastante recuperarnos de esta violencia y por ahí Jofras tiene una tesis doctoral que habla sobre eso, sobre las economías de las violencias y todo es que sucede, ¿no? En este periodo tan oscuro, pues, ¿no? O sea, lo recuerdo así como, ¿sabes? Como ahorita como anécdota pero que, o sea, ver por la tele que están balaceando y ver a los niños en el kinder ahí pasando y de alto calibre, ¿sabes? Esta guerra que esa imagen yo creo que dio la vuelta al mundo, pues, ¿no? Entonces todo dice, mira, ya ven, Tijuana es así. No estamos mintiendo, Tijuana es violenta, Tijuana es... Sí, tienes toda la razón. El problema es que Tijuana era así y todo lo demás. Sí, exactamente. Pero era lo que vendía, pues, en los medios de comunicación era lo que vendía. Es decir, o sea, ver estos niños caminando ahí, ¿sabes? O sea, horrible, horrible. O sea, qué tantas, o sea, trato de no centrarlo en la violencia porque se me hace que no es el tema de este libro, pero sí que la violencia está presente en lo que pintan los artistas y en lo que hacen los artistas. O sea, sí hay una denuncia.
Todos estos temas se analizan en el libro desde la cuestión económica a partir del Tratado de Libre Comercio, cómo impacta a la realidad de una ciudad, toda esta gestión a partir de los colectivos y cómo luego van destacando los artistas. Es un recorrido muy interesante de por qué en un momento dado lograron posicionar a esta ciudad como una de las más creativas, ¿no? Sí, yo creo que es por eso que los gestores, que se formaron en Tijuana valían muchísimo, ¿no? Porque aprendieron a trabajar con lo mínimo, con el mínimo de presupuesto, con mucho ingenio, con mucha creatividad y con esta manera de gestión que aprendieron en el do it yourself, ¿no? Trabajar en comunidad. Y eso una economía que ya para el 2010 ya era neoliberal, o sea, ya habíamos perdido todo este rollo socialista de Cárdenas y ya era del PRI y todo esto, ya era neoliberal. Y cómo esto empezaba a valer, ¿sabes? O sea, de que entraran a instituciones, a instituciones privadas, instituciones culturales, instituciones, digamos, de toda índole, valía bastante ese conocimiento. O sea, ¿sabes? O sea, y ahí es donde yo entro con este rollo de las empresas. Pues, o sea, el conocimiento se convirtió en una empresa. O sea, el conocimiento tenía mercado. ¿Sí? El conocimiento tenía mercado. Y así, te digo, ¿sabes? Pues muchos se fueron porque vieron la oportunidad de que lo que sabían, lo que habían aprendido, valía y valía bastante y que aquí no se lo iban a pagar. Ahí lo tienen, Del grito creativo a los mundos pequeños, un excelente libro de referencia. Julio, me da muchísimo gusto que nos hayas concedido esta entrevista. De veras, muchas felicidades. No, muchas gracias, muchas gracias. Yo encantado de haberte platicado toda esta cosa que tardé 2 años y medio en la investigación, porque no es fácil investigar independiente, no es sencillo que no te respalde ninguna institución, pero creo yo que así lo quería hacer, pues, ¿no? Así lo quería hacer porque creo que se merecía que así fuera, que fuera un libro independiente, que no dependiera de nadie para poder decir a gusto lo que me dio la gana de decir. Invitaremos a los antes mencionados a una mesa para discutirlo y ver los matices de cómo las cosas han evolucionado y qué nos espera en este camino donde la frontera cada vez más dura, la migración cada vez más compleja. Entonces, hay todavía camino por andar. Exactamente. Sí, no, pues yo encantado. Muchas gracias por la invitación pues nada más decir, ¿puedo decir dónde pueden encontrar el libro? Pueden encontrar en Grafógrafo Libros y Café, que es una de las empresas que después del 2010 se da aquí en Tijuana y que aprecio muchísimo a Panel, que me dio la oportunidad de estar presentando ahí el libro. Voy a estar presentando ahí, junto con otros investigadores, una parte de mi investigación. Y también lo pueden encontrar en la Galería 206 Arte Contemporáneo de Mónica y Melissa Rolla, otra de las empresas que también se formaron después de la huida del Secut. Ahí está el libro en el grafógrafo y en el correo electrónico también de la editorial, notestacion@gmail.com. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un placer y un honor. Hasta luego.